Y hoy en la gran tertulia de la economía con Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Cómo estás, Dolores? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Pues bien, afrontando la semana. Con Kamal Romero, consultor independiente de analítica de datos y economía. ¿Qué tal, Kamal? Buenos días. Muy buenos días. Buen inicio de semana. Buen inicio, vamos a verlo. Y con Guillermo de Haro, vicedecano de IE University. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Muy bien, Luisbi. Veo que nos hemos cortado el pelo los dos igual. Sí, la llegada del verano yo creo que es una invitación, ¿no?, a liberarse de cargas. Medio kilo menos peso ya. Yo puede que más incluso. La verdad es que el día comienza después de un fin de semana en el que han pasado cosas extraordinarias. Vamos a abordar las que os parezcan más interesantes, pero la audaz operación militar ucraniana golpeando en el interior, y vaya, en el muy interior de Rusia, sus bases militares con drones que transportaban, que metieron en camiones de contrabando y que operaron dentro del país. Bueno, los medios rusos están que no saben muy bien cómo reaccionar. Hay algunos comentarios de comentaristas diciendo que esto va a ser el Pearl Harbor ruso. No sé, es un poco exagerado, ¿no, Guillermo? Pero por lo que significa. Hombre, es exagerado en el sentido de que, para empezar, Hawái estaba bastante alejado del centro del país. Yo creo que a Estados Unidos le dolió más el septiembre, el ataque en septiembre, el 11S, y esto ha sido en el corazón de Rusia o incluso en zonas tan alejadas como la costa este rusa con los submarinos. Lo que sí es cierto es que el volumen de pérdidas es muy grande, la sensación de vulnerabilidad es muy grande, y ahora mismo, en una guerra psicológica total y absoluta, han explicado de manera abierta cómo lo han hecho. Lo que supone que ahora mismo Rusia se plantea si no hay más camiones entrados de contrabando, también con algo parecido, con drones controlados por inteligencia artificial, activados a distancia y preparados desde hacía meses con un sistema para detectar objetivos y no señuelos. Justo el día antes de empezar las negociaciones segunda ronda en Estambul. Eso es lo que yo creo que lleva a la gente a decir que esto puede tener un impacto tan grande en el país como tuvo Pearl Harbor. Ha sido muy humillante militarmente, efectivamente, por el ingenio, por el largo tiempo de preparación. 1 año y medio, contaba Zelensky. Y cómo han usado los datos, de todo, que es tu materia, Kamal, para hacer esto. Sí, bueno, desde eso no es nuevo, ¿no? En todos los conflictos bélicos el tema de los datos siempre ha sido importante. Pero ahora más, No, sí, ahora más, pero bueno, que no ha sido nunca algo no trivial. De hecho, hoy día el método, digamos, más simple para predecir y tal viene a partir de la teoría con la que se desarrollaron los radares, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Y en línea con lo que ha dicho Guillermo, lo que sí es cierto es que una vez que tú hayas adoptado esta estrategia ya no la puedes volver a utilizar. Es decir, o hay ya ahora mismo 20 camiones que atacarán 20 objetivos en las próximas horas, o esta estrategia ya no se volverá a utilizar, ¿no? Porque ya has enseñado tus cartas. Y luego, en relación al titular que habías comentado, pues bueno, yo espero que no, ¿no? Pues yo creo que todos sabemos qué implicó Pearl Harbor en su momento, y yo creo que nadie quiere que ocurra eso de nuevo. Y llama la atención el tema de las conversaciones de paz, que yo creo que es que, en el fondo, la credibilidad de las mismas es limitada, ¿no? Porque ahora decimos esto, pero también es cierto que mientras Rusia también anunciaba inicio de conversaciones, también atacaba objetivos ucranianos. Es decir, esto no es nuevo, ¿no? Yo creo que es la magnitud que es Ucrania, pues yo creo que desafortunadamente si hubiera sido Rusia, pues se nos hubiera olvidado un poco más. Y bueno, esto yo no sé si abre una dinámica distinta. Las conversaciones de paz, yo sinceramente las he visto que se han estancado, no he visto ese impulso inicial. Uno de los propulsores, que es Estados Unidos, está ya metido en el tema interno, que es lo que todo el mundo preveía, que se querían quitar de encima todo el tema internacional hasta que el tema interno empezara a ponerse más complicado. Ya está empezando, así que a ver cómo evoluciona esto. Y nada, pues lamentablemente seguir esperando. Esto yo creo que aleja el fin del conflicto, quién sabe. Y bueno, yo sinceramente ahora mismo no sé a dónde van a quedar ni las conversaciones de paz, cuál puede ser la respuesta rusa, porque los rusos pues contestarán, y los rusos pues tienen más recursos que los ucranianos y pueden hacer un bombardeo clásico, por ejemplo, como ya han hecho en el pasado, con objetivos donde no les importa que haya civiles, etcétera. Entonces, bueno, lo único es esperar que no haya una escalada de parte de Rusia. De momento, Rusia ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y estamos todos
conteniendo la respiración. A ver, Dolores. Bueno, esta petición es un ganar tiempo, ¿no?, por parte de Rusia hasta que recoloque exactamente y entienda qué es lo que ha pasado. Yo creo que estamos ante una guerra de desgaste, era evidente desde el principio, donde va a morir hasta el último ucraniano. Esto a mí me lo comentó un teniente coronel español, me dijo, en esa guerra va a morir hasta el último ucraniano. Entonces, se ha demostrado que la capacidad de influencia de Trump en mediar es totalmente irrelevante. Ni Putin le hace caso. Es irrelevante para los rusos, porque para los ucranianos es relevante la ayuda o no que venga de armamento occidental. Y esto pone muchísimo más el foco en la Unión Europea, en la urgencia que tenemos de avanzar en los temas de defensa cuanto antes, y yo me gustaría relacionarlo con las elecciones en Polonia, que son muy importantes para el conflicto, porque no olvidemos que Polonia tiene la frontera occidental de Ucrania, tiene frontera con Bielorrusia, tiene frontera con una parte de Rusia que está al norte y con las repúblicas bálticas. Entonces, Polonia es el dique de contención, su historia, por desgracia, así lo demuestra, siempre ha estado invadida o por rusos de un lado o por Alemania, que es el siguiente país, al otro lado de Polonia, y el que haya ganado un candidato, llamémosle conservador nacionalista o llamémosle abiertamente más prorruso que el candidato liberal, pues no es una buena noticia. No es una buena noticia y además ha ganado por la mínima, lo que refleja un país completamente dividido y donde, bueno, pues por un lado la diplomacia con la Unión Europea pues va a tener que ser muy fina y por otro lado, como digo, o sea, este ataque que a mí me parece espectacular y es verdad, y tiene razón Kamal, en que si tú además cuentas cómo lo has hecho y lo revelas, es que ya lo quemas, ¿no? No lo puedes volver a hacer, con lo cual, bueno, no sabemos cuál puede ser la siguiente, ni siquiera la reacción de Rusia. Nawrocki ha ganado las elecciones en Polonia. Es una de las noticias del día. Se ha terminado ya el escrutinio y por una distancia mínima 50,89% de los votos, con un 72% de participación, el candidato conservador... Bueno, aquí las etiquetas son complicadas. Sí. Lo único que sabemos es que es el opositor al candidato de Tusk, del primer ministro, ¿no? ¿Cómo observáis esta escena de Polonia? Bueno, económicamente Polonia es uno de los países que mejor ha funcionado en Europa, llegando a alcanzar ya PIB per cápita cercanos a los de Japón, y es uno de los países que también más crítico ha sido con la Unión Europea y con muchas de las políticas de la Unión Europea. Sí. Entonces, tanto un candidato como otro se puede leer en términos de crítica directa o se puede leer en términos de más Europa, que lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Europa no es Europa. Europa no tiene la cohesión que tiene Estados Unidos, a pesar de ser también un país con estados que tienen incluso su propia constitución, y eso es lo que ha provocado que algunos países hayan sido más fácilmente llevados al lado oscuro de la fuerza, digámoslo, con influencias externas y con esa estrategia de largo plazo y de mucha paciencia de invertir en políticos y de invertir en periodistas y de invertir en propagandistas. Entonces, bueno, pues Polonia fue de los primeros que puso fronteras y que cambió su constitución para bloquear muy bien el paso de inmigrantes ilegales por las fronteras desde Bielorrusia principalmente, que era una de las estrategias que había de guerra híbrida. Y es uno de los países también a los que más se está mirando precisamente por este tipo de cosas. Pero económicamente yo creo que ha sido uno de los referentes en las últimas 2 décadas en lo que se tiene que hacer en nuestro continente. Por recordar a nuestros oyentes, el presidente polaco no es el jefe del gobierno, pero tiene algunas competencias que sí son diferentes a otros presidentes. Tiene poder de veto sobre decisiones parlamentarias. Sí. No es un presidente como de régimen presidencialista, como puede ser en Francia, como puede ser en Italia. Tiene intervención en el legislativo y, por supuesto, en el ejecutivo. Y ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado el candidato liberal por la mínima? Pues también es bastante incierto, porque el Tribunal Supremo, recordemos de Polonia, está controlado por este partido que parece que ha ganado por la mínima, es decir, por los nacionalistas conservadores de Ley y Justicia, como lo queramos llamar, que son antieuropeístas, con lo cual hubiera habido también un riesgo claro de inestabilidad. Polonia es
la potencia industrial, digamos, más puramente industrial de Europa ahora mismo, ¿no? Tiene recursos propios y luego pues tiene muchísima industria que para Europa sería muy necesaria también en términos de defensa. Y toda esta situación, pues a mí me cuestiono hacia dónde va a ir el nacionalismo polaco, ¿no? Porque es verdad que ha sido un país con una historia muy torturada, con invasiones a la izquierda y a la derecha, sí, pero eso también ha exacerbado su propio nacionalismo, es decir, que también tiene un nacionalismo propio en contra de Rusia. Y cómo va a evolucionar en este escenario, pues para mí es una incógnita y ojalá no sea una evolución alejada de la Unión Europea. ¿Kamal? Sí, en la misma línea que Dolores y Guillermo, Polonia es una economía ya tamaño geográfico, poblacional y económico no trivial dentro de la Unión Europea. Como bien ha dicho Dolores, es la frontera de Europa con Rusia, básicamente. Y a pesar de que las etiquetas son complicadas, pues yo creo que este grupo, que supongo que ha mutado y no es exactamente el mismo, ¿no?, de conservador nacionalista, recordar lo que había antes de Tusk. O sea, esto tampoco es un fenómeno nuevo. Recordar todos esos intentos de la Comisión Europea de sancionar a Polonia por no seguir ciertos lineamientos, por no respetar ciertas líneas. Y es decir, que esto no es algo que ha aparecido como respuesta ni al conflicto de Rusia y Ucrania, es algo que se ha ido gestando poco a poco y que no es el único sitio de Europa en el que está ocurriendo. Yo creo que ocurre en todos, pero bueno, es el único sitio de Europa en donde esta gente ha tenido posiciones en el Ejecutivo, por ejemplo. Y yo no sé hacia dónde va a ir esto ha sido una incógnita, al igual que lo planteo igual que Dolores, porque yo no sé qué fuerza es mayor, ¿no? La fuerza de estar en Europa significa la contención rusa, o la fuerza de estar en Europa, no quiero decir nos reduce nuestra identidad, pero tiene ciertos conflictos con nuestra identidad. Yo espero que gane la parte europea, para ser sinceros. Yo reconozco que a mí me alegró cuando ganó Donald Tusk. No obstante, también desde fuera uno no puede juzgar los problemas internos de Polonia, que quizás también tienen que ver con que la relación con Europa tiene que ser distinta. En línea con lo que ha dicho Guillermo, yo creo que no es una cuestión de que no solo no exista la cohesión que debería existir en una unión política, porque la unión política no existe como tal, sino que estamos ante un problema clásico de la Unión Europea desde el inicio de sus tiempos, que es el tema de la heterogeneidad. Es decir, no podemos tratar a todos por igual, todos tienen sus intereses políticos, los estados siguen teniendo su soberanía política a través de los parlamentos, siguen teniendo su soberanía fiscal, a pesar de que han renunciado a la monetaria, y yo creo que aquí la Unión Europea está en un entorno muy complicado, aunque yo creo que los tiempos que corren, conflicto Rusia-Ucrania y Estados Unidos, lo he dicho varias veces aquí, yo creo que es una oportunidad para replantear y reunificarnos, pero las dinámicas son las que son y en este caso Polonia lo muestra. ¿Algo más sobre Polonia? ¿O pasamos, si os parece, a evaluar los 7 años que se han cumplido en España de gobierno de Pedro Sánchez? ¿Hacéis un balance con la perspectiva? Estamos en la gran tertulia de la economía, con la perspectiva que os parezca más oportuna. Volvemos a Polonia. Venga, sed valientes. Sí. Decid lo que pensáis. Hombre, en estos últimos, ya no 7 años, yo creo que lo llevaría más para atrás. Yo creo que ha habido un gran cambio en la política, que es la fragmentación. Tenemos partidos nuevos que han irrumpido en el Parlamento, unos han desaparecido, otros pareciera que están a punto pero no, y otros que han aparecido posteriormente pues resurgen con fuerza y de hecho es muy probable que formen parte de un nuevo gobierno si existen elecciones pronto. Y yo creo que eso es lo que ha marcado gran parte de la dinámica, no toda. Lo que ha marcado gran parte de la dinámica, como has mencionado fuera de antena, pues hemos tenido una pandemia, hemos tenido un conflicto, un volcán, una dana, o sea, muchas cosas en el medio y esto ha tenido sus implicaciones políticas, pero yo sí creo, y aunque esto es una radio económica, al final del día la política económica es aprobar legislaciones en el Parlamento y que dichas medidas se lleven a cabo a través del entramado institucional que es del Estado y entonces es imposible obviar la política en este entorno. Entonces lo que yo creo que ha llegado, no sé si para quedarse, pero que va a vivir con nosotros durante cierto tiempo, es esta especie de fragmentación parlamentaria. Y ha marcado, yo creo que sin duda, el día a día
de las distintas legislaturas. Pues ¿cuántas llevamos desde que entró Pedro Sánchez? 3 ¿no? Legislaturas Sí. con los mismos presupuestos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues Bueno, exacto. estamos hablando de tertulia de la economía. Esto Claro, no, es podrá que apuntar. eso es un reflejo. Eso Sí. es un reflejo de la fragmentación parlamentaria, que no puedes aprobar un presupuesto, por ejemplo. Bueno, por- de la debilidad del gobierno. Sí. Sí, pero a la vez lo que se ha anulado en estos 7 años es precisamente el poder del legislativo para legislar, por un lado. O sea, lo que hemos visto durante estos 7 años es cómo un gobierno débil, que lo es, a su vez controla una mayoría parlamentaria donde esas mayorías legislativas no se negocian en el Parlamento, sino que se negocian desde el Gobierno, de tal modo que el Parlamento es casi, diría, un ministerio más. Una extensión del Gobierno donde lo que no viene negociado de antes o no se presenta, que es lo que estamos viendo, porque el resultado es incierto, véase los presupuestos, o directamente se cuece, se cocina desde el Gobierno y es un paseo militar o casi, ¿no? Y eso impide pues, que la oposición, a su vez, tenga fuerza y tenga presencia. Yo, en fin, no sé, estoy de acuerdo con Kamal en que el balance de estos 7 años es de un reforzamiento del bipartidismo, pero de un bipartidismo que no es el bipartidismo de hace 20, 30 años. Es un bipartidismo herido de corrupción por parte de los dos partidos, herido de cohesión interna a nivel territorial, donde, bueno, pues parece que vamos hacia un modelo federal, pero no acaba de concretarse y incluso hay partidos en la oposición que tienen discursos diferentes según territorios. Y esto unido pues a lo que comentábamos al principio de Polonia, a mí me recuerda que es que al final es el divide y vencerás, ¿no? Lo que pasa es que el divide y vencerás, tanto a nivel europeo como a nivel de Estado español, lo que lleva es a situaciones frágiles, por no decir muy frágiles, débiles, no lleva crecimiento. Yo estaba mirando ayer los datos del INE sobre cuál es el salario medio, y el salario medio en España hoy, 7 años después, se parece más al salario mínimo que a un crecimiento. Estamos en un salario medio de 15.000 euros. Donde Ha bajado, ¿no? Ha bajado, solo el 10% de la población está en la base de cotización máxima de la seguridad, el 10% nada más. Y esto quiere decir que se necesitan muchos más ciudadanos, población activa, se necesitan muchos más para pagar las pensiones que actualmente tenemos. No te digo ya cuando venga todo el gran desembarco del año 72-73 que se jubile, y a este ritmo que vamos, y si además hay una tensión de no crecer en inmigración, etcétera, yo no sé a dónde nos lleva. Y por cierto, todo este capítulo de las pensiones y tal ha sido escamoteado del último informe del Banco de España. Entonces, coloquemos en perspectiva. Yo, por decir una nota positiva, en estos 7 años creo que ha habido determinadas políticas económicas que han sido exitosas. Véase la política energética, le pese a quien le pese, ha sido un éxito y ha sido un avanzar en la autonomía estratégica de España. Aún con el apagón. Aún con el apagón, que seguimos sin saber por qué ha sido, pero ya sabemos muchas cosas que no han sido. Véase, el mix de renovables no ha sido el culpable. Una vez más, o sea, ahí están los datos, estamos en niveles, como hemos estado muchísimos otros días antes del apagón, muy por encima en mix de renovables que el día del apagón. Pero bueno, esa investigación seguirá su curso. La parte negativa, la intervención partidista política de las instituciones, especialmente de aquellas instituciones que tienen que servir como contrapeso y árbitro. Véase, pues Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Banco de España, etcétera. Guillermo. Pues ¿O prefieres volver a Polonia? Prefiero volver a Polonia, he estado muchas veces ahí, la verdad es que me parece un país maravilloso y comparativamente hablando, claro, te saca mucho las vergüenzas. E incluso con los datos que proporciona el gobierno, que en algunos casos se podían discutir, como se han discutido de otros países, como China en su momento muchas veces, pues la sensación que da es que hemos perdido 7 años con muchas oportunidades en muchas áreas. El gobierno, dentro de esas políticas que algunas personas pues podrían considerar que son positivas, como las políticas del ingreso mínimo vital o las políticas del salario mínimo,
Lo que hay también detrás es, oye, es que nos estamos vanagloriando de que 3 millones de personas están necesitadas y no pueden valerse por sí mismos. O sea, en otra situación podría ser algo para lo que sacar pecho sea un buen indicador, pero en este caso lo que están manifestando es que hay algo que se tenía que haber hecho de otra manera, sobre todo cuando otros países de la Unión sí que han sabido aprovechar este tiempo. La falta de transparencia impide analizar muchos factores, entre ellos el dinero que ha regado España desde Europa y el impacto que ha tenido ese dinero en infraestructuras, en crecimiento, en innovación, que eran algunos de los objetivos principales. Y bueno, pues pasados 7 años de una moción de censura que vino para acabar con la corrupción, la sensación que da sobre la gestión económica y los datos económicos pues no es alentadora. O hay un cambio de timón muy grande, o esperando más de lo mismo no parece que vayamos a ir a mejor. Y mirándolo de la perspectiva de los ciudadanos, ¿cómo hemos cambiado 7 años después? ¿Nos da la impresión de que hemos normalizado cosas que eran súper escandalosas y que en otros momentos nos habrían hecho, pues no sé, protestar o estar de otra manera? Yo no creo que la gente se haya acostumbrado, yo creo que la gente ha desconectado, que es diferente. O sea, hay una desconexión por aburrimiento y por saturación y por hipersaturación. O sea, a lo que estamos asistiendo los últimos meses, que efectivamente en cualquier otro momento, cualquiera de los casos sería en sí mismo un gran escándalo. No, yo creo que la gente está desconectada y eso es muy peligroso también, ¿no? Porque la desconexión de la clase política te mete en un círculo vicioso donde te desentiendes, te da igual lo que pase a nivel político. Les das impunidad. Y les das impunidad, efectivamente. Y por otro lado, pues estás consolidando una clase política cada vez más cutre, o sea, digámoslo así, o sea, cada vez más cutre. No sé si hay mucha diferencia entre el señor que ha ganado por la mínima en Polonia, que viene de los bajos fondos, y otros personajes con los que nos desayunamos todos los días en la prensa española. Entonces, bueno, pues eso está ahí. Y sobre todo la deriva antidemocrática, ¿no? Que bueno, pues se ve que se utilizan recursos en los límites o fuera directamente del Estado de Derecho para permanecer en el poder, y esto no es bueno. Y hablando de las grandes reformas pendientes, y no solo las pensiones, la reforma de la administración pública, hay tantas reformas en España que no se han abordado, no te digo ya en estos 7 años, sino en los últimos 15 años. No se han abordado y eran muy necesarias hace 15 años, que fue el famoso 15M, que vino precedido por un movimiento mucho más masivo, que no era tan de izquierdas como luego fue el 15M. Y toda esa ilusión que se generó en ese momento por un cambio, también una crítica a los nuevos partidos que han dilapidado esa esperanza, ¿no? Porque al final se vio que les hacía falta muy poco para querer ser parte del bipartidismo con sus viejos usos y sus viejas técnicas. Pues esa sería la peor noticia, pensar que España se ha convertido en un país sin esperanza de las personas, ¿no? Hombre, no, a mí me gustaría, no sé, algo positivo para empezar la semana. Una cosa es desconectar, que estoy bastante de acuerdo con lo que has comentado, y de hecho me ha sacado varias frases de la boca que pensaba mencionar, que yo creo que un poco esa desconexión es justamente parte de esta frustración de pensar que venía algo nuevo, porque ese nuevo partía precisamente de la desconexión previa, o sea, de la desconexión que había hace 15 años entre lo que es un electorado y estas grandes maquinarias políticas que se habían desconectado del todo. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Han llegado, no sé si estamos mejor o peor que antes, hay mucha gente que está peor que antes, y yo creo que eso ha provocado este cansancio y esta desconexión. Pero una cosa es desconexión, Luis Vicente, y otra cosa es falta de esperanza. La gran tertulia de la economía, hoy en Capital Radio, con Guillermo de Haro, con Camal Romero y con Dolores González Pastor. Gracias, que tengáis una buena semana. Buena semana. Buen inicio de semana.